Y ahora aquí ya empezamos. ¿Cómo se llama? Aquí estamos en el Agora, güey. De hecho, tengo un fondo bien perro de una Agora, güey. Sí, hace calor, güey. Hace ¿cómo se llama? Sol, güey, en la imagen, güey. Entonces, ¿cómo se llama? Ayer estaba leyendo un poco de Platón, con el plano filosófico. Ahorita contigo, bueno, ¿cómo se llama? Agarramos más temas pues, de economía, política, filosofía y se arma más, ¿cómo se llama? El diálogo, pues, ¿no? Y en esta ocasión, tú nos preparaste, pues, un tema que habla sobre el Foro Económico Mundial, sobre sus orígenes, sobre sus propósitos, y es muy importante, pues, el decirlo porque es un agente macroeconómico que realmente tiene poder sobre nosotros, sobre nuestra realidad, pero hay gente que por no entenderlo cree que son pues teorías de la conspiración, ¿no? Lo mejor es pues porque no saben su historia, no saben lo que es ser realmente poderoso, realmente ser influencer. Y entonces, ¿cómo se llama? Aquí nos vas a presentar ¿cómo se llama ese tema? ¿Cómo estás, Ever? Sí, vale, buenas tardes. Súper bien. Pues aquí compartiendo pues con todos ustedes este tema que me parece bastante interesante en términos pues pues ya ni siquiera es coyuntura, ¿no? Como muchos lo veían en 2020, esto llegó para quedarse. Pocos entendían en su momento la dinámica que podría llegar a tener el Foro Económico Mundial. Ciertamente pues estos, documentos, estas anotaciones yo las preparé incluso desde la época de la pandemia. Esto porque, pues obviamente, el Foro Económico Mundial en ese momento realizó un viraje muy interesante que, pues, como más adelante vamos a comentar, no es nada nuevo. Si nosotros observamos desde 1970 los temas que anualmente se han abordado, pues nos damos cuenta de que hay cierto tipo de secuencia, no es algo que se deja al aire simplemente. Tienes cierta lógica pues, en el abordaje, en el tratamiento de muchos temas, de muchos problemas que se van dando, y eso es algo que eventualmente, pues bueno, vamos a verlo en esta emisión. Lo importante, pues más que nada, es comenzar a hablar del tema, y esto se hace, pues, esencial, fundamental para nosotros, porque vemos una realidad muy confusa, una realidad en donde convergen muchos actores, muchas instituciones, pero no sabemos demasiado de ellas, menos muchas veces de quienes las dirigen, de quienes están al frente de las mismas. Y todo, pues más que nada, se ha venido como a organizar en cierto tipo de agenda multilateral o de agenda también mundial, en el sentido, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, etcétera. Entonces, las instituciones participantes de repente son un tanto esquivas, escurridizas en su tratamiento, pero bueno, ha salido mucha información de todo esto. Aquí, más que nada, se pretende abordar también con un bagaje un tanto dialéctico, histórico. Sí, o sea, obviamente desde un punto de vista que muchos, pues, atenderán y comprenderán que es de tipo marxista, pero también hay otros elementos que no están incluidos dentro del marxismo, críticos al mismo, y que se utilizarán básicamente pues para entender qué pasa. Algo importante, y entrando en tema. Algo que quisiera decir rápido, ahorita que mencionas marxismo y alguien que nos está escuchando, es saber, bueno, de nuestra parte, ambos estudiamos economía. En economía, digo, para que no se asusten, en economía uno estudia muchísimas escuelas, ¿no? Pues, estudiamos la escuela austriaca, pues keynesianismo, marxismo, a los clásicos, neoclásicos, lo que sea. Y uno como realmente ya profesional en este tema, pues al saber todas estas escuelas es para saber muchas veces con qué teoría aporta o te soluciona un problema económico. No, a pesar de que los dos sabemos marxismo, somos conscientes de que algunas cosas son útiles, otras ya están caducadas, y pues hay que saber de todo, ¿eh? Nada para que no se asusten y crean que pues si uno es marxista ya no sabe de nada, lo demás ya es totalmente anticapitalista y no entiende de otras cuestiones, ¿no? Nada más para dejar en claro. Sí, así es, completamente. De hecho, una de los favores
que se le puede hacer al marxismo en este momento es ser sumamente crítico con él. Sí, Desgraciadamente hay muchos dogmáticos que lo siguen tomando como una especie de doctrina, una sí, doctrina completa, pero bueno, ya está de más decir pues qué ha pasado con el marxismo, la crisis en la que se encuentra, pero algo importante, y aquí por ejemplo ya desde un enfoque conservador, es que pues muchas veces el uso o la interpretación de muchas líneas del marxismo desde el punto de vista de la derecha o del conservadurismo tienen un potencial que pocos han descubierto, pero sin embargo puede ser utilizado precisamente para analizar instituciones, para analizar una dinámica histórica muy acorde, por ejemplo, a lo que estamos viendo. sí, Entonces, empecemos por la cuestión del Foro Económico Mundial. Pues, es una organización no gubernamental de tipo internacional que nace en 1971. Nace en el contexto de un balance y una corrección crítica al modelo de industrialización después de la Segunda Guerra Mundial. Esta corrección, sí, este contexto, ¿no?, de corrección de balance se sostiene sobre los acuerdos de Bretton Woods de 1944. De hecho, hablar de Bretton Woods y de las conferencias que se llevaron a cabo para, de una u otra manera, acordar el nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial es algo muy pertinente también al tema a los problemas, sí, que pueden ser tema de discusión que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, la guerra en Ucrania o la ocupación militar de Rusia en Ucrania responde también, sí, a esa vigencia, a esa caducidad de acuerdos. Eso es algo que eventualmente podemos tocar en otros programas. Lo importante aquí hay que entenderlo, que desde el punto de vista histórico, Foro Económico Mundial nace. Sí, nace precisamente de ese balance y de esa corrección histórica a los acuerdos de Bretton Woods. Importantísimo. Esto en 1944. Esa primera corrección que lleva a cabo el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial surge en un arco más o menos de 20 años, en el cual esa vigencia nos habla mucho de un modelo de reproducción capitalista que se apuntala en un crecimiento de las economías nacionales sobre la base de una industrialización del centro y la integración de países pobres y atrasados a una logística que, ojo, va a ser de suministro de insumos de una periferia. Eso es muy importante. Básicamente este enfoque centro-periferia que desarrolló el economista, bueno, fue primero contador, después economista, Raúl Prebisch, argentino, fue un marco teórico que sirvió básicamente para analizar todas las relaciones de, por ejemplo, norte-sur, todas las relaciones de dependencia que se llevaron a cabo en ese marco de industrialización. Aquí hay que entender que desde el punto de vista económico, de la política económica, esta dicotomía entre países industriales, países atrasados, también respondía mucho a esa visión, ¿no?, de civilización, barbarie, pero obviamente desde un punto de vista de la modernización. En este sentido, la modernización implicaba una civilización, ¿sí?, o un esfuerzo por civilizar a estos países atrasados que pues no cabían todavía dentro de este marco de capitalismo, de libre mercado, y que estaba pues de una u otra manera diseñando una especie de modelo global. Esta dinámica entre centro y periferia es como una dinámica metabólica, ¿sí?, en el que ambos van a determinar en gran parte las relaciones sociales de producción, o sea, todos estos acuerdos desde el punto de vista no jurídico, sino anterior a ellos, o sea, la forma en cómo se organizaría la producción y las estructuras políticas, ahora sí, jurídicas de los estados nacionales involucrados. ¿A esto a qué se refiere? Pues se refiere más que nada al hecho, sí, de que a raíz de esos acuerdos de Bretton Woods y en ese contexto en el que surge el Foro Económico Mundial, precisamente el Foro Económico Mundial es un resultado de esa dinámica de relaciones sociales de producción, de integración económica, y Foro Económico Mundial es una institución que nace básicamente para atender a la problemática que surge en ese momento. Importante. Esa problemática, repito, es la que tiene que ver con la integración
y con el desarrollo de un centro y de una periferia. Por ejemplo, los economistas estudiamos lo que es el modelo clásico de crecimiento, sí, un modelo en el que básicamente pues, se nos explica un término que tiene que ver con la convergencia, sí, de los países pobres con los países de primer mundo, con los países desarrollados. Esa convergencia implícita, por ejemplo, en el modelo de Solow, es la que nos habla precisamente de que en algún momento, si los países pobres deciden industrializarse, pues van a llegar a ser primer mundo. Pregúntense cuántos de nosotros seguimos creyendo en ese cuento, en ese mito. Y bueno, capitalismo, modernismo está lleno de mitos por doquier. Es algo importante. Y fíjense, algo muy interesante, ¿no? Apenas 3 años antes de su fundación, sí, en 1971, estamos todavía en los 60 entonces, apareció otra ONG llamada el Club de Roma. Esta ONG se formó a partir de la iniciativa de políticos, empresarios, académicos, científicos de diferentes países. En pocas palabras, la clase dominante capitalista de ese momento. Y su propósito se centraba en plantear la solución a una crisis ambiental que comenzaba a emerger en el mundo. ¿En qué mundo? En el mundo industrial. Entonces, observamos que surgen instituciones, por un lado, que gestionan este modelo de integración y acoplamiento centro-periferia, pero también surgen instituciones que comienzan a resaltar la problemática o las externalidades, dirían los economistas liberales, del modelo de industrialización. Entonces, algo importante, sí, es que esa solución a la crisis ambiental, sí, que comenzaban a identificar muchas instituciones, entre ellos el Club de Roma, pues era producto, hipotéticamente, de las políticas económicas y sociales de los países atrasados o en desarrollo y cuyo modelo de crecimiento se enfocaba en la industrialización de las economías nacionales. O sea, los países pobres, para salir del atraso, tenían que industrializarse y eso requería políticas o requería programas económicos para fomentar ciertos renglones de la industria. Cuando surge el Club de Roma, es algo que inmediatamente comienza a señalar. Ojo, si los países pobres comienzan a industrializarse como lo han hecho los ricos, puede haber un caos sistémico en diferentes ecosistemas del planeta. O sea, eso es algo que a resaltar. Ajá. Eso es debido, pues, por la misma cuestión del capitalismo, donde tiene que haber gente arriba y gente abajo, pero a nivel países. Así es. Donde no todos pueden ser ricos industrializados, porque ahí va a haber todo un desmadre, se desatan a lo mejor nuevas guerras y ya se ponen las cosas calientes. Así es, y algo importante es que, por ejemplo, este mito, ¿no?, del crecimiento económico y del desarrollo eventualmente, está centrado precisamente en una idea, en la idea del progreso de la modernidad, que muy pocos, y que, por ejemplo, en este caso, la mayoría de marxistas no entienden, en términos de épocas o en términos de grandes periodos históricos, se enfocan solamente en capitalismo, pero incluso el capitalismo, o sea, como modelo o como modo, sí, económico, sí, de producción, también está asentado sobre otras estructuras previas a ese capitalismo. Entonces, lo importante aquí de entender, sí, es que llega un momento, sí, en el que los países desarrollados desarrollan este mito del progreso. El progreso siempre es lineal y ascendente, bajo la perspectiva, por ejemplo, del paso de la barbarie a la civilización, lo mismo, o sea, no sé si observamos esta parte aquí, sí, ya no hablamos de bárbaros y de civilizados, pero sí hablamos de países subdesarrollados o atrasados o el tercer mundo y países industriales, países ricos, países de primer mundo. Retórica que sigue siendo la misma hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo importante con esto, pues, es entender, o sea, que ese mito, pues, de ninguna forma se sostenía. Y aquí, por ejemplo, dentro del marxismo, el mismo Lenin desarrolla la teoría del desarrollo asimétrico del capitalismo. El capitalismo no puede desarrollarse de manera igual, de manera simétrica hacia todos sus vectores, ¿no? Sino que obviamente va a haber regiones que van a permanecer atrasadas por razones de dependencia y por razones mismas del modelo.
Sí, la misma acumulación de capital pues implica despojar a unos para, por ejemplo, desarrollar centros cosmopolitas. Eso es bastante obvio en la actualidad, muchos no lo entienden y siguen creyendo en la retórica, en el mito del crecimiento y del desarrollo económico, pero esto es insostenible. Y ojo, fíjense que muy interesante, hay que fijarnos en esto. El Club de Roma centró sus esfuerzos en la reducción controlada de la industrialización y el crecimiento demográfico. De entrada, o sea, esa es una de las propuestas que se presenta en 1970 en un libro llamado Los límites al crecimiento. Ese es el primer volumen, y el segundo volumen de ese, o el Límites al Crecimiento 2.0, es algo que se llamó, es un libro que también se llamó La reestructura del orden internacional. Nadie, o he escuchado a muy pocos economistas hablar de este segundo libro. La mayoría citamos al primero, ¿no? Incluso conozco otros analistas que sí, o sea, citan bastante, por ejemplo, los límites al crecimiento, pero muy pocos hablan de la reestructura del orden internacional. Y lo más interesante es que, por ejemplo, este último, la reestructura del orden internacional, fue dirigido por un economista premio Nobel de origen neerlandés, Jan Tinbergen. ¿Sí? Y Jan Tinbergen pues es uno de los grandes ideólogos del liberalismo económico, ya en el siglo XX, y Jan Tinbergen pues sigue o prosigue mucho lo que es el trabajo de Jay Forrester, sí, y creo que fue de la pareja Meadows del MIT, que produjeron pues los límites al crecimiento, el primer tomo, ¿no? De este trabajo del Club de Roma. ¿El segundo tomo más o menos en qué año se lanza? No tardó mucho, fue en la misma década de los 70, no tengo el dato ahorita, pero sí Pero sí es dentro del... Sí, fue en el mismo marco, o sea, de hecho, creo que o sea, los límites al crecimiento pretende más que nada presentar un marco teórico, un modelo también de carácter formalista, no podría llamarle nada más lógico, matemático o estadístico, porque Jay Forrester utiliza lo que es la cibernética y la teoría de sistemas para modelar, pues más que nada un modelo informático, ¿sí? Y poder predecir básicamente, pues el colapso de diferentes tipos de sistemas, entre ellos los industriales, los económicos, perdón, los financieros, los comerciales, naturales, ya humanos. en los ochentas es cuando ya se ve esta desindustrialización y colapso, pues, ¿cómo se llama? Es que eso es lo interesante. Precisamente por eso Jan Tinbergen, ya en la reestructura del orden internacional, ya se propone en materia de política económica, o sea, ya es más que nada la implementación de ese marco teórico, ¿sí? y pues experimental, o sea, es los límites al crecimiento, la reestructura del orden internacional ya es la puesta en marcha de eso, es la implementación. Y sí, efectivamente fue a partir de los 80s que comienza todo pues se le puede llamar toda esta contrarrevolución, o sea, que por ejemplo en la economía la encabeza el monetarismo de Milton Friedman y bueno, de otros tantos, pero sí, por ejemplo, con ideas también de la escuela austriaca. Es cuando se empieza a dar este movimiento y efectivamente pues vemos el resurgir de una tecnocracia muy al estilo, por ejemplo, de los positivistas del siglo XIX, ¿sí? En diferentes países, pues resurge otra vez esa casta, ¿no? Esa casta gobernante, que sí depende mucho, no es muy autónoma, pero sí se forma, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, se forma, por ejemplo, en Harvard, Yale, Berkeley, etcétera, Stanford, y pues es una casta que básicamente pues está dirigida y pues se incrusta, ¿no? Se anquilosa en las estructuras de administración pública y pues todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado. O sea, es algo bastante interesante. Y algo importante, o sea, de entender es que estas instituciones, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, el Club de Roma, son estratégicas y necesarias dentro del capitalismo. Porque muchos podrán decir, pero bueno, ¿por qué les permiten operar? ¿Por qué no se les restringe? Algo importante es que funcionan de acuerdo con una lógica y una dinámica de estructura que, por ejemplo, en este caso el filósofo Karl Popper denomina sociedades abiertas. Creo que Karl Popper y sus sociedades abiertas merecen un programa especial en ese sentido porque es un tema como por ejemplo el de ciertas sociedades también que no son
ONGs, pero actúan con cabildeo o mediante lobby, por ejemplo, pues sociedades como la francmasonería, ¿sí? Y otras pues órdenes o sociedades discretas que también llevan a cabo precisamente esfuerzos de carácter político y que muchas veces no se ven dentro del panorama, pero pesan demasiado al momento de las negociaciones. Y, por ejemplo, la apertura de las sociedades abiertas, de las sociedades que plantea Karl Popper, es una ampliación y, ojo, es la contextualización reciente de los axiomas del libre mercado, del laissez-faire, ¿sí? Que propugnaron, ¿sí? Pues en la época de la hegemonía del liberalismo, ¿sí? Tanto político como económico en el siglo XIX. ¿Sí? Popper, en cierta manera, desde un marco filosófico, obviamente, también sostenido en ese sentido, pues nos presenta lo que es pues la actualización, vamos, a una forma pues moderna o de la transición de sociedades industriales a sociedades de servicios o economías de industria, economía de servicios, nos presenta estos axiomas con lo que son sociedades abiertas. Y ojo, los postulados de esta sociedad abierta parecen ser un canto de victoria del mismo liberalismo en una época postindustrial, lo que acabo de mencionar, y posmoderna. ¿Sí? Es la época en donde comienza el tránsito básicamente de lo que era la antigua estructura de centro-periferia, países industriales, periferia, países atrasados, países productores de materias primas. ¿Qué sucede a partir de ahí? El centro se fragmenta, se escinde, y ahora es la periferia la que se encarga de la industria y el centro se convierte en países o en grandes núcleos que desarrollan servicios, por ejemplo, comercio, servicios financieros, servicios educativos, todo lo que es desarrollo software, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como sociedades y economías del conocimiento. Esa es la nueva arquitectura actual que tenemos. Sí, y por ejemplo, se puede ver en cómo el centro, por ejemplo, que en su momento era Estados Unidos, se desindustrializa, se van las industrias a China o algunas también a México, que no necesariamente nosotros los mexicanos controlamos las industrias, pues, ¿no? Pero acá se va la mano de obra barata y Estados Unidos ya desindustrializado, más del 70 o creo que el 80% de su PIB es de puros servicios, ¿no? De pura economía de servicios y típico de que un iPhone hecho en China, pero diseñado en California, ¿no? Exactamente. Sí, y por ejemplo, ahorita. Ajá, y tienes el caso, por ejemplo, de muchas ciudades como Detroit, que es el ejemplo clásico y paradigmático, que pues en su momento fue un centro industrial boyante y pasó a ser pues un infierno, ¿no? Una coladera de pandillas, de tráfico de drogas, de tráfico de armas. Pues básicamente Detroit encarnó todo eso, ¿no? Y sí, o sea, ese tránsito que se realiza, sí, en esa época, sí, en la época pues, de las sociedades, pues sí, del resurgir, ¿no? De los axiomas del liberalismo radical, del individualismo, como le llama Friedrich Hayek. Este resurgir, pues obviamente tiene pues, un efecto muy potente y comienza precisamente a rediseñarse esta estructura internacional con pues se puede decir, puede ser con el objetivo, con la meta, ¿sí? De crear precisamente una periferia industrial y un centro que se encargará básicamente de las economías de servicios y de conocimiento, lo que mencionaste hace un momento. Eso es algo muy patente, ¿sí? En los 80s y en los 90s. Creo que esto lo corona perfectamente la caída de la Unión Soviética y pues del bloque comunista, en efecto, lo corona, y pues obviamente hacia los 90s se consolida el modelo, ¿sí? De liberalismo, pero de manera global. Lo que muchos vendrían a llamar neoliberalismo forma parte, ¿sí? De una u otra manera de este esquema. Esquema que, como acabo de mencionar, tiene su anclaje, tiene sus raíces en lo que son los acuerdos de Bretton Woods, post Segunda Guerra Mundial, y en el conjunto de instituciones que surgen en ese momento. Ahora, muchos se podrán preguntar qué tiene que ver el Foro Económico Mundial, qué tiene que ver, por ejemplo, con la parte
del Club de Roma, ¿sí? O con la parte de la desindustrialización. Algo muy interesante del Foro Económico Mundial es entender un poco su dinámica, porque el Foro Económico Mundial es como el club de la clase dominante. Un ejemplo muy sencillo, por poner el caso, es que en 1988, en vísperas, ¿sí? de la caída, ¿sí? del bloque soviético, de la caída del muro de Berlín, el tema, ¿sí? de la reunión anual de 1988 del Foro Económico Mundial se tituló El nuevo estado de la economía mundial. O sea, hay que ver qué es lo que se habla allí, o sea, no es cualquier cosa. Sí, claro. Sí, en el 91-92, ¿cuáles fueron los temas? 91, la nueva dirección para liderazgo. 92, cooperación y megacompetición. Una vez fragmentada, dispersa y disuelta la Unión Soviética, sí, pues obviamente requerían de elementos para comenzar a tratar este nuevo orden mundial, implementarlo en toda su expansión. ¿Sí? Siempre, o sea, con temas que básicamente tienen que ver con el estado de la economía, con el estado de la sociedad, y desde donde presumiblemente podemos suponerlo, o sea, ¿por qué no? Podemos postularlo hipotéticamente, se han dado las grandes agendas de política pública. Sí, esto es algo que vale la pena mucho ser. Ahora, algo importante también, ¿sí? Karl Popper, pues no se manejaba solo. Karl Popper, de hecho, pues es uno, sí, entre toda la pléyade de intelectuales, filósofos, economistas, gente de la clase dominante, que están organizados en un conjunto de instituciones, pues que también son muy orgánicas en esta dinámica social, en esta dinámica económica. El nombre de Karl Popper está ligado a una organización que fue la antesala del Foro Económico Mundial y del Club de Roma. Esta organización se llamó, y se sigue llamando, existe en la actualidad, Mont Pelerin Society. Sí, la sociedad Mont Pelerin. Esta sociedad surge en los años siguientes también a la Segunda Guerra Mundial, para variar, ¿sí? Cuando en 1947, ojo, el economista y filósofo Friedrich von Hayek, ideólogo de la escuela austríaca, convocó a 36 intelectuales en la villa cuyo nombre lleva la misma organización, en Montreux, Suiza. Estos miembros pues, pertenecían a la nobleza, como por ejemplo la casa lombarda Turn und Taxis, o en italiano, de la Torre de Tasso, o la casa Habsburg-Lothringen, sucesora del Imperio Austrohúngaro. También personajes de la intelectualidad europea y estadounidense como Hayek, el mismo Hayek, Mises, Popper, Walter Lippmann, Milton Friedman, Stigler y el economista Buchanan, así como políticos y funcionarios también de alto nivel como Edwin Gerhard, que fue el padre del milagro económico mundial en entreguerras. Desde una perspectiva, ojo, marxista, la declaración de principios de la sociedad Mont Pelerin descansa sobre una propuesta de reestructuración entre esta correlación de fuerzas. Por un lado, clases dominantes, que algunas son anteriores a la modernidad. Por ejemplo, estamos hablando de nobles. Sí, nobles que, por ejemplo, como en el caso de los sucesores del Imperio Austrohúngaro, son casas que llevan probablemente 300 o 400 años de existencia, o sea, pesan mucho. O otros, por ejemplo, de carácter industrial, los mismos Siemens estaban entre ellos, o la élite financierista angloamericana y anglo-holandesa del siglo XIX, y un orden mundial de posguerra. Todo esto básicamente comienza a cocinarse también desde esa época. Concretamente, se analizó durante las primeras papel que tenía el Estado Nacional, ojo, el Estado Nacional, sobre la sociedad civil, el papel del mercado frente al desarrollo económico y la necesidad de un orden internacional, el papel de la propiedad privada y el imperio de la ley en el orden nacional. Estos son algunos de los temas que se trataron en esos primeros intentos de formación de la Mont Pelerin Society, anterior al Foro Económico Mundial. Bajo una perspectiva de mercado, ajá. Aquí me gustaría como decir para la gente que se detenga a pensar bien esto, que es un grupo de gente que viene desde casas nobles
de familias que tienen 300 años transmitiendo conocimientos, organizaciones, riquezas, pues todo un conjunto de poder. Ellos, aparte, agarras a una élite intelectual, como mencionabas a Karl Popper, mencionaste a Hayek y A Hayek, mencionaste a a Mises, a este Buchanan. a Mises, ajá, o sea, todo eso es pues élite intelectual que se junta para servir pues a la gente de arriba, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Y también se habla de gente en política y gente pues industrializada, pues, ¿no? O sea, que realmente se tengan a pensar de lo que hacen la clase, ¿cómo se llama? De arriba, no se dedican a pensar cómo hago más dinero y me dedico a comprar Ferraris y pasear por la vida. O sea, realmente ellos ya tienen dinero, se dedican más bien a acumular y administrar el poder, pues, ¿no? Porque pues, realmente lo tienen. Entonces, nada más así como para que se detengan y piensen, pues, esto, pues, ¿no? Una élite, ¿cómo se llama? Intelectual, ¿no? Muy importante que se junta con casas, con, ¿cómo se llaman? Nobiliarias, con empresarios y está, ¿cómo se llama? Pues potente, pues, ¿no? El Sí. mensaje. Sí, y es como lo que muchas veces hemos platicado, por ejemplo, la clase dominante no se va a pelear por ganar dinero. O sea, de hecho, Sí, ¿no? Ajá. el dinero finalmente No viene a ser... piensan en eso. ¿Mande? Sí, que no piensan en dinero. Ya ahorita la gente, pues, las personas de abajo creen que todo eso se trata de dinero y que se levantan a saber cómo ganar dinero. El dinero ya lo tienen, ¿no? Se tratan de administrar el poder. Y eso es otra cosa, que también la gente cree que la élite se trata también de dinero, pues, ¿no? Y pues no es así, se trata de poder. Tengan en cuenta que todo se trata de poder, ¿no? Esa es la palabra. Sí, básicamente, por ejemplo, el dinero, ¿no? Como una especie de catalizador de las relaciones económicas, representa una pata del poder, ¿no? Ajá. Como tal, es el poder económico. Tenemos el poder político y el poder mismo del conocimiento, ¿sí? Y hay que entenderlo que desde esa perspectiva, pues, este paradigma, vamos, tiene siglos o milenios, ¿no? De funcionar de esta manera. Simplemente hay que recordar, por ejemplo, cómo en la antigüedad, no solamente mencionando a Platón en su República, sino también, por ejemplo, la sociedad de castas de la India, cómo separaban, por ejemplo, a la casta brahmánica, a la casta de los chátrias y después de la casta, así, que llevaba a cabo los trabajos manuales. O sea, esto hay que tenerlo muy en claro porque hay una funcionalidad en toda sociedad. Y bueno, en nuestra actualidad el dinero sí representa básicamente una forma, ¿sí? En la que de una u otra manera se gestiona el poder económico importante, o sea, por ejemplo, el dólar, o sea, como lo queramos ver, o sea, el dólar vino a representar simbólicamente esas relaciones económicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sí, y algo que hay que entender básicamente es que el dólar estaba en todo. O sea, si queremos verlo de manera simbólica o de manera real, estaba en todo. Y, y no hay que olvidar, vamos, o sea, que dentro de estas sociedades, dentro de estas organizaciones, pues el dinero finalmente, o sea, es un componente más, ¿sí? Que van a buscar cómo gestionar el poder, pero desde la perspectiva económica, no misma del dinero. O sea, eso es algo importante. Ya que hay que entender, por ejemplo, que pues la misma sociedad Montpellerin, pues por ejemplo, se puede decir que apadrinó en cierta manera, al igual que el proyecto de Karl Popper, apadrina en su momento a George Soros. George Soros ha declarado abiertamente un seguidor y fue discípulo también de Karl Popper como tal. Sí difieren algunas cuestiones de Karl Popper, pero George Soros en las cuestiones filosóficas es un seguidor de Popper y de Mises. Es algo interesantísimo de entenderlo. Entonces, bueno, pues ahí vemos la influencia que tiene todas estas instituciones. Karl Schwab, sí, que es el dirigente, el creador del Foro Económico Mundial, vamos, la cara visible del mismo, también está dentro de ese ámbito
no directamente relacionado a Popper, pero sí a un movimiento que se llamó ordoliberalismo en Alemania, y que también tiene que ver básicamente con estos mismos postulados, con estas mismas ideas que estaban alrededor de estos personajes y de estas instituciones. Y algo importante también, sí, para continuar con pues con esta perspectiva de la sociedad Montpellerin, sí, es que ellos veían, por ejemplo, que el mercado tenía que combinarse con un papel, pero reducido, del Estado nacional. Las instituciones del Estado tenían que estar minimizadas a tal punto de que éstas pudieran funcionar básicamente sin hacer política, una simple y llana administración pública, y que se enfocaran de una u otra manera en contrarrestar aquellas fuerzas que limitaran o se impusieran al establecimiento, ojo, ¿sí?, del orden liberal mundial, así lo planteaban. La sociedad Montpellerin se va a asociar con el surgimiento del neoliberalismo en los últimos 40 años. Y esta cuestión también es la que nos va a permitir entender el papel de las sociedades abiertas y de organizaciones como el Foro Económico Mundial, que es una de ese tipo de sociedades abiertas, de esas instituciones. Un dato para aquellos que estén familiarizados con el neoliberalismo es que se suele remontar el origen de con el ordoliberalismo alemán, que fue un movimiento intelectual que surge en la Alemania de posguerra. No directamente ahí surge, pero adquiere relevancia. Y este movimiento surge en la escuela de Friburgo. Y también en lo que se llamó en su momento la economía social de mercado, después de la Primera Guerra y a principios de la Segunda Guerra Mundial. Sí, por intelectuales como por ejemplo Walter Eucken o Franz Bohm, que pues de una u otra manera estaban involucrados en la escuela de Friburgo. Algunos de ellos mencionan que, por ejemplo, no es lo mismo que el neoliberalismo, pero el neoliberalismo, hay que entenderlo, no surge con Milton Friedman. No es cierto que tenga como presente el monetarismo, tiene como precedente la economía social de mercado del periodo de entreguerras del ordoliberalismo alemán y la escuela de Friburgo, así llanamente. Y los creadores y este grupo de intelectuales también está muy ligado, sí, Walter Eucken y Franz Bohm está muy ligado a Karl Popper, Friedrich Hayek y Mises. No sé, aquí pues entenderlo, ¿no? También desde la perspectiva de muchos economistas. Yo conozco muchos economistas que de repente en cuestiones históricas reducen, por ejemplo, lo que es, en cierta manera, la dialéctica del pasado siglo a una lucha entre keynesianos y monetaristas. No sé si has visto algo de eso. Sí, no, pues es lo más famoso, pues, ¿no? De que Tim Milton Friedman y Tim Hayek, y de ahí no salen. Sí, eso es famosísimo. Sí, y por ejemplo, entender también que la izquierda cometió un gran error, por ejemplo, al tratar como de igualar o de encontrar en el keynesianismo una forma de desarrollar, y esto se dio mucho en la izquierda occidental, ¿sí? Porque bueno, pues para empezar, en la Unión Soviética ellos no se concebían como izquierda, importante, sí, pero los marxistas occidentales sí buscaron, en cierta manera, en el keynesianismo, una forma de desarrollar políticas públicas. Y esto vino a ser totalmente pues un clavo más en el ataúd de la izquierda, que vemos que, por ejemplo, con el paso de los años, se redujo el juego o las estrategias mismas de economía política de las izquierdas, pues a una sucesiva, a sucesivos programas, ¿no? Sí, de política monetaria o política fiscal, pero pues básicamente no salían de allí. Sí. No tienen más elementos, o sea, analíticos, y son muy poco críticos. En ese sentido, yo no le veo ningún tipo de elemento que puedan ayudar, sí, a romper con ese esquema, y de hecho se volvieron economías muy mercantilistas. Por ejemplo, hay que ver el papel que han tenido estas izquierdas en Latinoamérica, o por ejemplo, como puede pasar también en México, que en México pues no son izquierdistas como tal, pero sí hay un elemento keynesiano muy activo en la política económica, que pues ahí se gestiona, pero bueno, digo, aquí en América Latina hemos tenido más escuelas económicas. Creo que el keynesianismo podría ser algo como extraño para muchos de nosotros,
si volteamos a ver, por ejemplo, la teoría de la dependencia o el desarrollismo, sí, pero bueno, son elementos que hay que tener en cuenta en el radar. Prosiguiendo con las sociedades abiertas, ¿sí? Estas tenemos que dejar de verlas como un modelo utópico de un deber ser político o moral. Sí es cierto, van a aparecer a primera vista como un conjunto complejo y diferenciado de organizaciones bajo una estructura más o menos flexible o incluso inexistente. O sea, muchas de ellas, por ejemplo, es muy difícil saber qué hacen, saber si financian o no financian. Un ejemplo, sí, es que aquí en México, portales como, por ejemplo, olvidé el nombre de esta ONG que se enfocó mucho en el problema de la libertad de expresión y del periodismo. Sí, a ver si no lo recuerdas tú. Pero estuvo fondeada, sí, precisamente por la misma, por alguna de las ONGs de George Soros, sí, que tienen que ver con la Open Society. Pero bueno, son elementos que uno puede ver en el radar y que uno puede identificar que precisamente juegan a la política a través del cabildo. Estaría bien a lo mejor luego, bueno, no sé si ahorita dar un resumen rápido de más o menos qué se debe de entender por sociedad abierta. Porque luego si la gente puede nada más entender George Soros manejando el mundo en teorías de la conspiración, pero así a grandes rasgos. La sociedad abierta precisamente es lo que podemos observar en el juego de la sociedad civil frente a los poderes fácticos. Por ejemplo, nosotros votamos presidentes, nosotros votamos diputados, votamos miembros de la Cámara Baja, de la Cámara Alta o del Congreso de la Unión, etc. ¿Sí? Esos poderes están constituidos, son votados, y se supone que desde una perspectiva liberal, pues obviamente se requieren pesos y contrapesos. En algún momento la sociedad civil se propone básicamente como un esfuerzo por contrarrestar, pues de una u otra manera, los excesos de poder, el nepotismo, la corrupción misma que surgen en las instituciones estatales. Y precisamente el carácter que muchas instituciones actualmente tienen desde el punto de vista de que son votadas o de que, por ejemplo, tienen una estructura burocrática pesada, como pasa con algunos estados nacionales, las sociedades abiertas pretenden ser como foros incluyentes. Pensemos, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial, ¿quién lo integra? Así como, por ejemplo, puede ir alguien como George Soros o como Bill Gates, pueden invitar, por ejemplo, a Rigoberta Menchú, que pues en su momento ya ha sido o se reconoce por ser una defensora de los derechos humanos, ¿no? Y de las minorías indígenas. Es así de paradójico. Sí, esa es una sociedad abierta. Una sociedad abierta no tiene carácter básicamente de votados, ¿sí? No hay un régimen que excluya a los demás de su actuación, sino que pretenden, se supone, ¿sí? Ser incluyentes y ser esfuerzos civiles sin tener entre sus objetivos o dentro de sus fines el poder político como tal. Sí, entonces, por ejemplo, a quienes excluiríamos de este tipo de sociedades, por ejemplo, a partidos políticos, es uno de ellos. Empresas sí pueden entrar, curiosamente. Pueden entrar, por ejemplo, otro tipo de asociaciones civiles, sí pueden hacerlo. Sí, las asociaciones civiles se supone que son sin fines de lucro, pero muchas están allí también. Y ahí es donde, en ese entramado de organizaciones, es que observamos precisamente a gente que es financiada y que ya no la financia, por ejemplo, nada más pues las instituciones de George Soros o la Ford Foundation o la Rockefeller Foundation. Sí, por ejemplo, muchos de ellos sí tienen o reciben recursos del National Endowment for Democracy de Estados Unidos, que es un fondo bicameral, ¿sí? Bipartidista, ¿sí? Está financiado tanto por demócratas como por republicanos. Y este fondo básicamente financia muchos renglones que tienen nombres bastante irónicos, como por ejemplo democracia, libertad de expresión,
etcétera. Sí, hay muchos países que tienen un financiamiento altísimo dentro de todos ellos. Ellos también se encargan, por ejemplo, básicamente de enunciar qué países son más libres, qué países son menos libres, cuáles tienen más libertad de expresión, cuáles tienen más libertad empresarial. Curiosamente, nunca salen... Por extraña razón, siempre, cuando dices que ahorita que ellos se dedican a medir quiénes tienen más libertad, curiosamente siempre es la OTAN, y siempre son los más libres, los más buenos, los más en todo, y curiosamente los enemigos de la OTAN siempre están en rojo, siempre están, que para mí todos esos índices son realmente un mapa de, en rojo, países que quisiéramos invadir, en azul, países que ya somos los amigos, pues, ¿no? Pero sí, bueno, pues tienes... ahí vemos cómo el capitalismo puede, o el liberalismo, o sea, realmente se apropia muy, o sea, muy exageradamente de la palabra libertad, y pues ya lo hizo como su logotipo, pero digo, su eslogan, pero a la hora de que le rascas, pues por ejemplo, ya ahorita todos estos foros nos están dando a conocer que pues la economía no se está regulando sola, no es libre, pero realmente hay agentes que se dedican a regularla en nombre de la libertad, pues, ¿no? O de su Sí, libertad, pues. sí, completamente de acuerdo. Pues tú ves, por ejemplo, a los países de la Liga del Mal, que es Corea del Norte, que es, por ejemplo, Irán, países, por ejemplo, que ya pues han ingresado también como Rusia, China, ¿no? Que siempre ha estado ambigua entre que sí es amiga o es aliada o no es aliada, pero definitivamente pues nunca critican a Israel, por ejemplo. Sí, Israel nunca pasa la criba crítica del Open Society, sí, o por ejemplo tampoco Arabia Saudita. Sí, Arabia Saudita, bueno, pues es una monarquía como tal, que todavía descansa sobre una casa, la casa de Saud, pero bueno, pues tenemos ese tipo de contradicciones que de una u otra manera son patentes. Ahora, este carácter de las sociedades abiertas lo podemos entender o lo podemos definir mejor cuando nos preguntamos para qué sirven o cuál es su utilidad. La utilidad, vamos a plantearlo desde este punto de vista. Supongamos, sí, que por ejemplo, para finales de la Guerra Mundial, de una contienda bélica, en donde, por ejemplo, del lado de los aliados teníamos actores, teníamos a países tan disímbolos como, por ejemplo, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, necesitaban básicamente de un punto común de acuerdo. Este punto común de acuerdo, sí, pues obviamente requería también un marco jurídico, un marco de acuerdos multilaterales que permitieran básicamente a los países establecer cierto tipo de vínculos, cierto tipo de canales de comunicación para llegar, vuelvo a lo mismo, a acuerdos. Eso es algo importante. Todo orden internacional se construye con base en eso. No puede ser espontáneo, hay que aceptarlo. Muchos internacionalistas, por ejemplo, de la izquierda, sueñan con algo así, pero no, la espontaneidad simplemente pues, es una entelequia que jamás va a adquirir realidad, ¿sí? Nunca puede materializarse a costa, sí, o más que con esfuerzos, sí, de diferentes tipos de actores. Entonces, en ese sentido, las sociedades, este tipo de sociedades abiertas, en primer lugar, pueden servir básicamente para una coordinación intra e intergubernamental. Eso es muy importante. La segunda es también para comenzar a llevar a cabo lo que son labores o esfuerzos relativos a la cultura y a la educación. Cuestión también bastante fundamental en un orden de este tipo. ¿Por qué? Porque hay nociones que pueden resultar vagas para algunos países. Algunas decisiones pueden ser de carácter, por ejemplo, legítimas, si nosotros hablamos desde el punto de vista de lo que un país en términos históricos ha buscado como libertad, como estabilidad geopolítica o estabilidad económica. Tenemos, por ejemplo, el caso de China, ¿sí? Que China, al establecer un orden y al establecer cierto tipo de control sobre sus aguas continentales, perdón, sobre sus aguas, sobre los mares, ¿sí? Que están allende, ¿sí? A lo que son básicamente territorios de Japón, territorios de Corea, lo que son
mares internacionales, ese tipo de control pues obviamente requiere, sí, pues para algunos puede ser correcto éticamente, para otros no puede serlo, el mismo punto que tiene que ver con la gestión de recursos es muy importante. En suma, las sociedades abiertas básicamente tienden a destrabar lo que no pueden, los acuerdos a los que no pueden llegar, por ejemplo, los congresos o los parlamentos, y también a presentar iniciativas que a lo mejor muchas de ellas por ser bastante críticas, bastante a lo mejor, no sé, de carácter incluso hasta anticonstitucional por representar a lo mejor algún tipo, sí, de debilidad o de debilitamiento, ¿no? Sí, de un Estado nacional, pero pueden presentarlo porque a lo mejor el Ejecutivo no está en capacidad de hacerlo y ellos lo hacen. Entonces, eso es una sociedad abierta. Las sociedades abiertas funcionan a través de lo que muchos llaman lobby, en castellano lo llamamos cabildeo, y el cabildeo sirve básicamente para generar ese consenso en lo que son las instituciones de toma de decisiones políticas, jurídicas, que en este caso pues es el Congreso o los parlamentos. Para eso sirve. Y pues bueno, hay que entenderla desde esa perspectiva. Creo que sus fines a lo mejor un poco más opacos, pues tienen que ver con cultura. Todos podemos observar cómo de repente hay cuestiones que se han normalizado a nivel internacional. Para no entrar mucho en polémica, que si se entra en polémica, pues podemos ver, por ejemplo, los esfuerzos para normalizar o para que todos, en cierta manera, pasemos por ese duelo, ¿no? Por el holocausto judío, ¿sí? Por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, que pues obviamente no solamente fueron judías, pero bueno, se pasa, ¿no? De esa manera, hay unos que sufren más que otros, en fin. También cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad sexual, con la igualdad de género, etcétera, etcétera. Hay cuestiones muy delicadas que han pasado precisamente gracias a estas sociedades abiertas que se constituyen como organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles. Ese es su fin, de una u otra manera. Sí, porque es ese, bueno, en teoría el cabildeo, pues sí, se deberían de, todas estas fuerzas económicas se acercan a los gobiernos, asesoran, discuten, dialogan y se deberán de llegar a acuerdos y a mejores acuerdos y mejores consensos, pues, ¿no? Que si bien ya las ideologías que traen, ya, pues hasta filosóficas, que traen estos grupos, que ya cuál sea el impacto real sobre nosotros, pues bueno, ese ya es otro tema, pues, ¿no? Este, pero ya con esto terminas el tema. Sí, ya básicamente creo que lo que tenemos que básicamente abordar para pasar, por ejemplo, a una próxima emisión, ¿no? A otro tema, creo que es lo que tiene que ver el tránsito, por ejemplo, de los temas y más que nada del desarrollo mismo que tuvo el Foro Económico Mundial en los 90, precisamente con lo que fue la arquitectura internacional en términos del Internet, sí, hasta migrarla básicamente en 2010 a un sistema consolidado, sí, en donde internacional o globalmente teníamos a un mercado que se presentaba como una especie de sistema autorregulado gracias a una red mundial, principalmente esto hay que entenderlo de telecomunicaciones. Ese orden mundial obviamente requería pues, de una u otra manera de instituciones con autonomía independiente de los estados nacionales, de los países que pudieran proponerla. Todo lo que fue el tránsito de los 90 hasta el 2010 precisamente presentó esas características. Basta, por ejemplo, hablar en términos de las coyunturas económicas, como por ejemplo el Foro Económico Mundial en el año 2000 presenta el tema, si no sé todavía si lo hizo en vísperas o con el tema encima, con el problema encima, que fue el Internet, la ingeniería genética. Sí, temas que en la década de los 2000 era una piedra en el zapato y que Internet desde los 2000 hasta el 2010, o sea, la primera década, pues presentó básicamente un crecimiento exponencial en todo el mundo, con lo que mencionaba la infraestructura internacional de telecomunicaciones. Básicamente, el mundo puede hablarse del mundo en términos de que existe una superestructura tecnológica que permite precisamente las comunicaciones de ese tipo.
comunicaciones ya de carácter digital, no de carácter analógico, como por ejemplo, pues existían desde el siglo pasado. Y entender, por ejemplo, que su fin, ¿sí? Su papel que tuvo durante los primeros años de la segunda década del 2000, esto es desde el 2011 hasta el 2020, se vio involucrado básicamente en varios tipos de temas, algunos de ellos, por ejemplo, dentro del marco de las revoluciones de colores, ¿sí? De las primaveras árabes, ¿sí? Y de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, y creo que esto vale mucho la pena entenderlo en esos términos, separarlo por décadas para observar un poco mejor cómo ha cambiado, ¿no?, la situación a nivel internacional. Algo importante sí, es que hacia el 2016 presentaban un tema llamado la Cuarta Revolución Industrial. Hay que entender que desde el Foro Económico Mundial, uno de sus grandes vectores de política ha sido la Cuarta Revolución Industrial, que yo creo que este es un tema bastante interesante también de tocar aparte, porque la Cuarta Revolución Industrial plantea los nuevos paradigmas, es como una cartera, vamos, de posibilidades, de estrategias, vamos, desde el punto de vista de la política económica, de la política social, de política tecnológica, etcétera, de ciencia y tecnología, que presenta básicamente el puente hacia el próximo paradigma científico-tecnológico. Pero bueno, esto es algo que hay que entenderlo desde ese punto de vista. Y más que nada, ¿sí? Y con esto cierro, observar cómo el Foro Económico Mundial se adueñó de un tema sumamente interesante, que hasta el año 2016, 2017 era comentado en muchas comunidades de financieros, de economistas, de analistas de políticas, incluso de hackers, que se hablaba hacia el 2016, 2017 de un inminente gran reinicio. Sí, este reinicio que se planteaba en esa época, básicamente lo que describía era un colapso de los mercados financieros a nivel internacional. Esto era algo que a voces bajas se escuchaba en esos círculos. Cuando lograba salir, sí, hacia algunos medios convencionales o corporativistas, este tipo de información pues, se tachaba como lo que siempre ha hecho los medios, como teorías de conspiración. Pero algo importante es que este gran reinicio es algo que paulatinamente, hacia el año 2020, o ya en 2020, de manera mágica, el Foro Económico Mundial comenzó a hablar de ello. Karl Schwab, ¿sí? Su dirigente actual, lo volvió básicamente el tema de uno de sus libros. Libro que realmente no plantea mucho, si están muy atentos, por ejemplo, a lo que concierne a los temas del Foro Económico Mundial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con COVID, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con ingeniería genética, con Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos, o sea, estos temas, no es tan sorpresivo el libro, vamos. Pero sí algo importante es que el gran reinicio plantea una nueva agenda de política económica y pone en el centro la necesidad no solamente de la Agenda 2030, que de manera más instrumentalizada la ha apoyado el Foro Económico Mundial. También plantea la necesidad, ¿sí?, de la transición de energías fósiles a energías limpias. El tema de la sostenibilidad, que es el tema toral de la Agenda 2030. Y algo importante es que, bueno, año 2020, tema del Foro Económico Mundial fue grupos de interés para un mundo coherente y sostenible. A partir de entonces, se habla ya de lo que es el nuevo, se puede decir, el nuevo modelo de política, de economía, de sociedad, post-pandemia, que se llama capitalismo de stakeholders. Una nueva forma de postcapitalismo, no lo sé, sí, pero es una forma en la que se están integrando precisamente nuevos actores a la dinámica del Estado Nacional, del libre mercado, y lo están haciendo gracias a las sociedades abiertas de Karl Popper. Creo que con esto cierro para básicamente estos elementos y que pues la audiencia pues obviamente comience a pensar, ¿no? ¿Qué elementos adicionales existen? En ese sentido obviamente queda mucho por tratar. Una semblanza de así pues llevaría más horas, pero creo que
hay algo elemental en esto, algo fundamental, para tratar de cubrir los intereses que tiene básicamente el Foro Económico Mundial, con quienes se ha, por ejemplo, aliado o con quienes está en estrecha relación y hacia dónde se ha dirigido. Sí, y ahí eso, este último tema que toca, pues, suena hasta antesala como para próximo tema, ya lo que viene siendo Gran Reset, que como habíamos comentado ahorita durante el diálogo, cómo es de que se escriben cosas y hasta la siguiente década, bueno, ya se ven, ¿no? O sea, es cuando ya se ven hechas, ¿no? Entonces todo esto de la gente, de la Agenda 2030, pues parece que sí se va a ver en el 2030. Suena bien como para siguiente tema, más o menos en qué consiste, qué es el Gran Reset. Y ya como conclusión de toda la plática, pues bueno, aquí estamos comentando de cómo, sí, una vez más, se juntan estas élites intelectuales, económicas, políticas, y hacen sus propuestas, pues, ¿no? Ya como conclusión, donde uno ya piensa a raíz o haces pensar a raíz de lo que expones, pues sí existe una propuesta de los de arriba y siempre han existido, pues, ¿no? Pero, ¿y qué decimos los de abajo? Se puede hacer una propuesta para nosotros que a nosotros nos convenga. Nosotros que no nos reunimos, no tenemos intelectuales y no nos reunimos para organizarnos a nosotros mismos, o pues ya nada más va a ser el juntarnos para saber cómo vamos a, digo, básicamente para que nos digan, así va a ser el 2030, pues adáptense rápido, pues, ¿no? Eso, ¿cómo se llama? Son cuestiones que hacen pensar sobre cómo las personas comunes piensan y pues nos vamos a organizar para vivir o sobrevivir a esas propuestas sobre los de arriba, pues, ¿no? Eso ya será cuestión de ver de qué forma nosotros enfocamos mente y esfuerzos, pues. Eso me hace pensar. Sí, completamente. Creo que estamos bastante acostumbrados a comentar simplemente lo que ha pasado y tratar de sacar algunas conclusiones como para proponer cómo podrían presentarse, pero realmente no hay una propuesta de acción concreta, sino que nos limitamos más que nada a la cuestión de pues, pronosticar y ya, pero no, ¿y qué hago, no? Yo sé que hay muchos que han hablado ya sobre, sobre comprar oro, sobre comprar su granjita, sobre comprar víveres, ¿no? Son opciones válidas, Sí. pero hay que entenderlo también con sus limitantes. Bueno, yo soy crítico en ese sentido. Yo me sumo, por ejemplo, mucho. Sí, son opciones válidas, pero individuales, pues, ¿no? Sí, sí, yo, por Pequeñas. ejemplo, me sumo yo a muchos proyectos de carácter productivo, ¿no? Como los que tienen que ver, por ejemplo, con la horticultura. Creo que es algo que incluso dignificaría al hombre, no nada más por trabajo, sino también su vínculo con la naturaleza, comunidad, etcétera. Pero también algo importante es que, por ejemplo, no tendríamos solucionada la parte de recursos pues estratégicos como, por ejemplo, el agua. Sí, el agua Sí, sigue claro. siendo básicamente un monopolio estatal y es algo que de una u otra manera, pues aunque sea estatal, no nos garantiza y lo podemos observar, por ejemplo, en una zona metropolitana como es la de Guadalajara, que comprende pues varios municipios que, por ejemplo, tienen una distribución desigual de ese recurso y que, por ejemplo, pues hay zonas que tienen demasiado desarrollo inmobiliario, que, por ejemplo, pues tienen sus clubes de golf, tienen sus clubes deportivos. Ahí nunca falta el recurso, pero, por ejemplo, las zonas pues, pobres, las zonas donde se han anidado la susodicha clase media, pues son zonas que pues obviamente tienen un desabastecimiento brutal y que pues bueno, ya ni siquiera estamos hablando para poder producir, estamos hablando para necesidades sumamente básicas, ¿no? Como el aseo, Sí, claro. como lo potable, ¿no? O sea, y alcantarillado y drenaje, pero bueno, estos son temas, o sea, que sí hay que entenderlos desde esa perspectiva y sobre todo llamar a la acción en un sentido también de crear comunidad, una comunidad que no nada más se dedique a hablar, sino también a hacer. Eso es lo más importante. Sí, sí. Pues bueno, entonces, ¿cómo se llama? Digo, todo esto lo vamos a ir hablando pues, en siguientes videollamadas, pues. Y pues por el momento, esto voy a tener la grabación, pero igual no la transmisión.
Y bueno, ahí para la siguiente, a ver, va a ser lo del foro, digo, lo de la Agenda 2030 o el Gran Reset más bien, ¿no?